Bueno, voy a hablar de miedo y de poder y de la relación que tienen estos dos elementos, ¿no? El poder y el miedo, refiriéndome al poder como se interpreta mundanamente, ¿no? Como el ejercicio de la opresión, ¿no? El ejercicio del privilegio con respecto a aquellos que no ostentan ese poder. Es decir, la negación del verdadero poder, que es la voluntad, que es la fe, que es la autenticidad, que es la certidumbre. A ese poder me refiero, ¿no? Y la relación que tiene con el miedo, ¿no? Pero no con el miedo funcional, no con el miedo que te avisa, que cumple una función, de ahí viene lo de funcional, el miedo que te avisa de una amenaza o posible amenaza, sino con el miedo que te toma, el miedo que te limita, que te incapacita, el miedo que hace que esa posible amenaza sea aún más grave, sea aún más aterradora, ¿no? El miedo que hace a las personas, por ejemplo, pues empequeñecerse o responder de manera temeraria, ¿no? Lo cual no soluciona ningún problema, ¿no? Sino que generalmente lo empeora, ¿no? Esto es lo que me refería en el vídeo que hice del cementerio está lleno de valientes, ¿no? Que en realidad no está lleno de valientes, sino de temerarios, de los cadáveres de aquellos temerarios que han querido resolver las dificultades que creían tener ante sí a través de la reacción temeraria, ¿no? Temeraria que, como podéis comprobar, viene de temor, es decir, el temerario es movido por el temor, como la propia etimología de la palabra indica, temerario. Pero bueno, voy a hablaros de poder, ¿no? Cuando se habla de poder, no sé por qué, de poder en el sentido mundano, desgraciadamente hay personas que solamente lo interpretan así, no tienen conciencia o no consideran la posibilidad de que eso de que nos dice tantas enseñanzas espirituales, de que todo poder es de Dios, el poder es de la verdad, el poder es de la integridad, el poder es de la conciencia de unidad, de que eso pudiera ser cierto. No lo consideran y el uso que hacen de la palabra poder siempre es para referirse a personajes que supuestamente están en posición de privilegio, cuando en realidad esas posiciones de poder en principio están ahí para ejercer el servicio a nuestros semejantes, para que aquellos que ostentan ese poder sirvan a la comunidad. Por eso existen las posiciones de poder en el mundo, en el ayuntamiento, en los ministerios, en los organismos públicos y privados. Ahí quienes ostentan poder lo ostentan para servir a la comunidad a la cual se deben. Pero bueno, como estaba comentando, no sé por qué, siempre lo relacionamos con entidades políticas, con aquello que no nos es próximo, cuando en realidad el poder, el concepto mundano, el concepto falso, el concepto distorsionado del poder, como el concepto distorsionado del miedo cuando ya no cumple esa función, es algo con lo cual es significativo en los entornos que nos son más cercanos, en nuestros lugares de trabajo, nuestro barrio, nuestros grupos sociales a los cuales pertenecemos. Y sobre todo en las familias ahí es donde se ejerce ese poder y es donde se manifiesta ese miedo y donde podemos comprender la relación que hay entre uno y otro, entre el poder mundano y el miedo. Realmente las familias, los entornos familiares, de esto ya he hablado muchas veces, ¿no? Como por ejemplo en el vídeo que hice hace años sobre cómo la educación católica era destructiva con respecto a las familias. ¿Por qué? Porque me refería a ese culto de la culpa. A ese culto de la culpa que determina que los padres, que los esposos se ataquen mutuamente porque el otro no es más que alguien en cual proyectar esa culpa. Y por lo tanto es alguien que necesitan ver como culpable, como inferior, como más torpe, como necesitan ver el error, el pecado, la falta, la tara en aquellos en los cuales... Pero entonces, ¿qué sentido tendría la familia
si esto fuera lo normalizado. Las familias están para formar una piña, para formar un equipo y para determinar que se dé un beneficio para todos y todas los que constituyen esa familia. Si son entornos autodestructivos, si son entornos tóxicos, la familia ya no cumple su propósito, su función, su razón de ser. Por eso algunos psicólogos incluso llegan a recomendar separarse de la familia, no como desprecio hacia ella, sino porque realmente algunas personas que son, sobre todo las que son mucho más sensibles a ser perjudicadas por entornos tóxicos, ahí ni ellos están aportando nada, ni ellos están recibiendo beneficio alguno. Entonces, es completamente razonable aconsejarles hacer distancia con respecto a ese entorno tóxico. Entonces, como os comentaba, realmente esto es en los entornos más cercanos como podemos comprenderlo. Una vez que nos mueve una mentalidad de carencia, una vez que la culpa arraigada ya condiciona nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos, los demás se convierten en personas en los cuales proyectamos esa división que hay en nosotros. Porque no nos reconocemos en la relación íntegra, en la relación de la aceptación, en la relación de reconocernos, de reconocer todo el valor como algo incuestionable, no como algo que buscamos mundanamente. Entonces esa separación en la que creemos vivir interiormente, ineludiblemente es proyectada hacia todas las personas con las cuales convivimos. Y lo que hacemos es querer, aquí ya aparece el elemento poder, queremos empoderarnos en base a verlos a ellos culpables. Y el miedo del cual somos testigos en aquellos a los que culpabilizamos, en aquellos que usamos para proyectar nuestra inconsciente culpa, el miedo del cual somos testigos es lo que nos da la garantía de que hemos triunfado. Pero aquí está una gran contradicción, y es que el miedo nos hace sentir que nosotros somos los culpables. Cuando somos testigos del miedo sentimos el empoderamiento, pero al mismo tiempo luego lo vemos como un reproche. El que nos teme nos está lanzando el mensaje de que tú eres el culpable, tú eres el que me hace sentir mal, tú eres el que destrozas mi vida, tú eres el que... Entonces aquí está el elemento contradictorio. Entonces ya aquel que busca empoderarse en base a oprimir a sus semejantes más próximos, recibe la agresión que ha querido ejercer sobre esos semejantes. Entonces lo que suele hacer cuando sigue cuando sigue arraigado en esa mentalidad de culpa inconsciente, lo que hace es ensañarse aún más. Por eso veis, por ejemplo, en las novelas de Charles Dickens, cuando vemos a esos niños tan tiernos, tan dulces, tan inocentes, tan bondadosos, que ganan el corazón de cualquier persona sensible. Cuando vemos cómo son maltratados en las historias que Charles Dickens nos cuenta, nos parece en principio que no tiene sentido, ¿no? Pero en realidad yo creo que Charles Dickens incluso se queda corto, porque fijaos que de la misma manera que cuando estas personas que ejercen opresión sobre sus semejantes, el miedo lo ven como un reproche, también la ternura, la inocencia, también ser testigo del amor en sus semejantes lo ven como una agresión hacia ellos, que les irrita aún más. Esto es lo que aún complica más las situaciones de toxicidad, ¿no? En la cual las personas se agreden las unas a las otras, ¿no? Fijaos que los niños y niñas que son criados en esos entornos lo que hacen es que asimilan esa forma de comportarse, de relacionarse, de hablar, de pensar, lo asimilan como algo naturalizado, como algo normalizado, y por lo tanto hacen lo mismo. Ya están determinados a hacer lo mismo, a menos que despierten, a menos que se hagan conscientes. Ya están determinados a hacer lo mismo que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos
hicieron con las generaciones siguientes, ¿no? Esta es la cadena de la toxicidad, de la culpa, la cadena de la búsqueda del empoderamiento en base a la agresión, a la opresión. La violencia doméstica, fijaos cómo hay tantísimas personas, desgraciadamente, en nuestras sociedades donde la culpa arraigada es algo ya que muchos ni cuestionan, ¿no? Por eso mismo muchos defienden la violencia física contra los niños, impunemente. Impunemente en el sentido de que no hay una normativa, no hay una legislación judicial que persiga este tipo de apología, ¿no? Como por ejemplo sí acontece con la violencia contra las mujeres, cuando en realidad es la misma, porque la violencia solo hay un tipo de violencia, solo hay un tipo de patrón arraigado en las mentes de las personas que ejercen esa violencia, y lo mismo la aplican contra mujeres, contra niños, contra hombres que ven que... contra cualquiera. Entonces, bueno, aquí volviendo al asunto propio de mi reflexión personal, aquí podéis ver el enlace que hay entre miedo y poder. Verdaderamente es lo mismo, el miedo como algo autodestructivo, no el miedo funcional que te avisa de un posible peligro. El poder como algo basado en la separación, algo que oprime, algo que agrede, algo que invita a hacer uso de todo tipo de violencia. El poder mundano, el poder que no es el verdadero poder de la integridad, de la paz, de la mansedumbre de la cual nos habla Jesús en los evangelios. Por eso dice, de los mansos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los mansedumbres, aquellos que albergan esa mansedumbre en sí, no reaccionan de esta manera. No tienen ese deseo de empoderarse en base a la opresión, a la agresión, a la culpabilización. Bueno, parece que se me está acabando el espacio, así que tengo que despedirme. Espero que os haya transmitido bien mi reflexión personal. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.